¿Qué tal, estimados? En el siguiente video vamos a aprender a cómo realizar el análisis de la configuración de capacitores que tienen más de un dieléctrico para almacenar corriente eléctrica o cantidad de electrones. En la primera configuración nosotros vemos dos dieléctricos dentro del capacitor de forma vertical, ¿no? En el segundo caso nosotros vemos dos dieléctricos de forma horizontal dentro del capacitor. En el primer caso nosotros podemos identificar la configuración con un circuito de esta manera. Nosotros tenemos acá dos dieléctricos y por cada dieléctrico tenemos un capacitor distinto. El primer capacitor va a almacenar cierta cantidad de electrones y el segundo capacitor cierta cantidad de electrones también. Pero no van a ser el mismo a menos que sea el mismo dieléctrico. En este caso tenemos dos dieléctricos distintos diferenciados por un color, ¿no? La corriente que se mueva a través de este conductor va a llegar hasta este punto donde va a llenar al mismo tiempo cada dieléctrico. Cada dieléctrico va a absorber cierta cantidad de electrones. Pero, llegando a este punto específicamente, se va a dividir en dos. Puede ser que por este conductor estén viniendo 50 electrones y que al final, gracias a este punto de bifurcación, se dividan en 30 electrones por un lado y 20 electrones por el otro lado. Una vez llenados los dos capacitores, la corriente eléctrica sobrante va a venir por acá, va a llegar hasta este punto y va a regresar a la pila. En el segundo caso nosotros vemos dos dieléctricos de forma horizontal interpuestos dentro del capacitor. La configuración del circuito eléctrico pudiéramos notarlo de esta manera. Acá entonces primero tiene que llenar la carga del capacitor 1 y después de llenar el capacitor 1 va a llenar el capacitor 2 y lo que resta va a continuar su camino. Podemos añadir una batería para poder cerrar el circuito. De la misma manera en el otro circuito vamos a copiar la fuente y vamos a cerrar el circuito. Muy bien, ahí tenemos los dos circuitos que simplifican cada configuración que nosotros tenemos dependiendo del dieléctrico. En este caso dos capacitores en paralelo porque tenemos dos puntos de conexión y en este otro caso en serie porque solamente tenemos un punto de conexión. Ahora podemos simplificar ambos circuitos a un capacitor equivalente, el cual va a representar a los dos capacitores que están en el circuito, teniendo un circuito más simplificado de la siguiente manera. Entonces acá tenemos el capacitor equivalente que va a ser la representación de estos dos capacitores. La forma de calcular el capacitor equivalente en esta configuración en paralelo es la suma directa. Mientras que en este otro caso vamos a obtener el mismo circuito simplificado equivalente, solamente que acá la forma de simplificar estos dos capacitores a este equivalente es distinto. Podemos anotar la fórmula de la siguiente manera. En el caso del paralelo nosotros tenemos que hacer una suma directa, mientras que en el caso del serie nosotros tenemos que hacer una suma invertida. Esto se da porque acá en el caso del paralelo el voltaje es constante en todos los elementos del circuito. Al estar en paralelo ambos capacitores y al mismo tiempo con la fuente de energía, tenemos la misma capacidad de voltaje. Mientras que acá nosotros tenemos el voltaje que se va a repartir en cada capacitor, porque la corriente eléctrica primero llena un capacitor con carga eléctrica y después el otro. Entonces acá la suma de ambos voltajes van a ser igual a la de la fuente, mientras que acá son iguales, por eso es la suma directa y la suma inversa. Una vez realizado esto, nosotros tenemos que encontrar la capacidad de cada uno de los dieléctricos que nos da inicialmente el ejercicio, reemplazar en este circuito cerrado y simplificarlo mediante esta fórmula. Vamos a hacer un ejercicio práctico en este momento. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio donde el capacitor está albergando dos dieléctricos distintos, un dieléctrico de valor 2 y el otro dieléctrico de valor constante 3, ¿no? El área total de la placa son 5 centímetros cuadrados
y la distancia de separación entre la placa superior y la placa inferior son 2 milímetros, ¿no? Si nosotros analizamos la placa, el área de la placa vista desde arriba, nosotros vamos a ver de que el dieléctrico 1 está ocupando la mitad del área de la placa y el otro dieléctrico la otra mitad. Podemos convertir esto de centímetros a metros. De esta manera, 2.5 centímetros cuadrados son 100 centímetros cuadrados, de lo cual, utilizando la calculadora, vamos a tener lo siguiente, ¿no? 2.5 dividido directamente entre 100 al cuadrado. Entonces acá vamos a tener que el valor es 2.5 por 10 a la menos 4. Vamos a anotarlo rápidamente para proseguir, ¿no? Eso es el valor en metros cuadrados. Entonces ya tenemos el área que ocupa cada uno de nuestros dieléctricos, ¿no? Muy bien, entonces ahora nos toca encontrar la capacidad eléctrica de cada uno de los dieléctricos. Para realizar el procedimiento nosotros podemos jugar con esta fórmula, ¿no? La fórmula dice capacidad del condensador 1, capacitor 1, es igual a la constante dieléctrica, que en mi caso sería 2 para el primer capacitor, por la permisividad del espacio, que es 8.85, es un valor constante, ¿no? Por 10 a la menos 12 y su respectiva unidad. Por el área que ocupa, el área 1 es 2.5, que convirtiendo a metros cuadrados hemos encontrado que es 2.5 por 10 a la menos 4. Ya está, entonces solamente nos queda reemplazar esos datos, ¿no? Entonces vamos a reemplazar, copiando nuevamente la fórmula más abajo. Ahí está, entonces el valor de la constante es 2 por el valor de la permisividad del espacio en el vacío es 8.85. El área 1. El área 1 entonces es 2.5 por 10 a la menos 4, ¿no? Entonces aquí arriba vamos a reemplazar el área 1 y la distancia de separación, que sería un valor constante de 2 milímetros en metros, que sería 0.002. Todo esto vamos a reemplazar en la calculadora para poder obtener el valor de la capacitancia 1, ¿no? De la mitad del capacitor, para después reemplazar en esta configuración. A ver, reemplazando los datos vamos a tener 2 dieléctrico por 8.85 por 10 a la menos 12, la permisividad, por la fracción que es 2.5 por 10 a la menos 4, dividido abajo entre 0.02. Sacando ese resultado vamos a tener 2.21 por 10 a la menos 13. Este valor podemos recorrer en este caso una coma decimal adelante del 2 para que sea 0.22 por 10 a la menos 12. En este caso nosotros tendríamos el prefijo pico, ¿no? Vamos a anotarlo inicialmente. 0.22 por 10 a la menos 12. Lo cual es la notación científica que nosotros tenemos. Ahí está. Y la unidad del capacitor, que es faradios, ¿no? Como habíamos dicho anteriormente, hemos hecho esa configuración al resultado de la calculadora para poder anotar los 0.22 nuevamente. Pero en vez de anotar esta notación científica, lo eliminamos y anotamos picofaradios, ¿no? Ahora sí, entonces tenemos la expresión completa, el cálculo realizado para encontrar el valor de la capacidad 1, del capacitor 1, para reemplazar en nuestro circuito, ¿no? Entonces 0.22 acá podemos ya reemplazar 0.22 picofaradios. Y listo, ya tenemos el valor del primer capacitor para poder encontrar la capacitancia equivalente del capacitor que tenemos con dos dieléctricos, ¿no? Y eso lo vamos a hacer obteniendo el capacitor 2 para después simplificar. A ver, ya tenemos el capacitor 1. De la misma manera vamos a encontrar el valor de la capacitancia 2, simplemente reemplazando sus valores tal y cual lo hemos hecho en el 1. Entonces aquí vamos a tener capacitor 2. Aquí también vamos a tener el dieléctrico 2. El área 2 en el caso que tengamos otra área distinta. En este caso tenemos la misma. La distancia de separación también es la misma. Y el dieléctrico vamos a copiar. Entonces la capacitancia 2 es la constante dieléctrica, que sería 3
por la permisividad del espacio, 8.85 es el mismo. El área es la misma porque estamos partiendo a la mitad y el espacio tampoco cambia. Vamos a reemplazar para saber cuánto es este valor. En la calculadora lo único que tendría que variar es el número 3, ¿no? Por 3, y aquí vamos a tener el valor como 0.33 en nuestro caso, ¿no? 33, y eso convirtiendo a picofaradios sería 0.33 picofaradios. Entonces vamos a copiar el procedimiento que hemos realizado del segundo capacitor, ¿no? Acá. Muy bien, entonces tenemos tanto el valor del primer capacitor como del segundo capacitor, el cual también podemos reemplazar acá como 0.33 picofaradios para la última simplificación del circuito. Entonces, teniendo el valor preciso, nosotros vamos a poder simplificar. ¿Cómo se simplifica? Con esta ecuación. La ecuación dice capacitor equivalente es igual a capacitor 1 más capacitor 2. O sea que el capacitor equivalente es la suma directa. Cuando está en paralelo, cuando tienen esta configuración de tener dos puntos de contacto, nosotros podemos hacer la suma directa. Entonces, en nuestro caso 0.22 picofaradios más 0.33 picofaradios, y de aquí vamos a tener el C equivalente, que va a ser igual a 0.55 picofaradios en total, que es la capacitancia que nosotros tenemos en nuestro capacitor por los dos dieléctricos que encierra, ¿no? Entonces aquí vamos a reemplazar su procedimiento para terminar el ejercicio. Entonces esa es la capacitancia total de este capacitor, donde tenemos dos dieléctricos en esa configuración de forma vertical, ¿no? Con los valores del capacitor 1 y el capacitor 2 hemos podido reemplazar en la configuración del circuito que teníamos de forma paralelo, ¿no? Entonces este paralelo se simplifica con la suma, obteniendo este valor específico. Entonces tenemos 0.55 picofaradios como resultado final del procedimiento que hemos realizado, ¿no? De este capacitor. Ahora tenemos otro ejemplo similar a este, en el cual vamos a tener otra configuración distinta. En este nuevo ejercicio, la configuración de los dieléctricos es distinta. En el anterior ejercicio, nuestros dieléctricos estaban en una configuración vertical, ¿no? Donde teníamos la mitad del área de la placa para un dieléctrico y la mitad para el otro. En este otro tipo de ejercicio nosotros tenemos un dieléctrico en la parte superior y el otro dieléctrico en la parte inferior. Podemos denotar izquierda, derecha, arriba y abajo, ¿no? Entonces acá la disposición va a ser de que nuestro circuito cambie. En el caso del análisis que tenemos que realizar, vamos a encontrar sus capacitancias de cada dieléctrico. Vamos a reemplazarlos en este circuito, que es muy diferente al anterior ejercicio, donde nosotros teníamos la configuración en paralelo, ¿no? En este nuevo ejercicio tenemos la configuración en serie. Entonces vamos al procedimiento directamente, donde vamos a encontrar las respuestas correspondientes. Primero vamos a convertir el área de 5 centímetros al cuadrado a metros cuadrados, ¿no? Acá lo tenemos, 5 centímetros cuadrados, 100 abajo y 1 metro arriba, ¿no? Si utilizamos la calculadora para poder realizar el procedimiento, vamos a tener 5 entre 100 al cuadrado, 5 por 10 a la menos 4, ¿no? Como un valor. Acá entonces 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces copiamos el procedimiento para continuar y encontrar el resultado que nos pide, ¿no? Muy bien. Vamos a encontrar la capacidad que tiene de almacenamiento de cada dieléctrico con la siguiente ecuación. Entonces, en esta ecuación vamos a reemplazar los valores que nosotros tenemos acá. Primeramente, la constante dieléctrica, que en nuestro caso es 2 para el dieléctrico 1. El valor de la permisividad en el vacío va a ser una constante que la vamos a copiar directamente de acá. El área no está cambiando para nada, vamos a reemplazarla como 5 por 10 a la menos 4. A diferencia del anterior ejercicio, nosotros teníamos esta área
partida a la mitad, ¿no? En este caso no. El que vamos a dividir a la mitad va a ser la distancia de separación, porque entre placa y placa la mitad ocupa el dieléctrico 1 de color verde y la otra mitad ocupa el dieléctrico 2 de color amarillo. Entonces en los 2 milímetros divididos entre 2 van a ser 1 milímetro, y ese 1 milímetro vamos a convertirlo en metros, que sería igual a 0.001, ¿no? Una vez reemplazado todos los valores, podemos pasar al cálculo por medio de la calculadora. 2 por 8.85 por 10 a la menos 12 por, acá la fracción arriba 5 por 10 a la menos 4 y abajo 0.001, ¿no? Entonces el resultado lo vamos a tener directamente en pico. Podemos redondear a 9 por 10 a la menos 12 acá, reemplazando nuestro resultado del capacitor 1. 9 por 10 a la menos 12 faradios, ¿no? Inicialmente, porque no estamos simplificando. Entonces acá faradios. Muy bien, entonces vamos a anotar nuevamente esta expresión para poder representar su notación científica como un prefijo directamente. En vez de esto, picofaradios. Tenemos el primer valor del capacitor 1 con su constante dieléctrica, ¿no? De la misma forma vamos a poder calcular para el capacitor 2, que está debajo del 1. Por eso nuestra configuración, realizando el análisis. Muy bien, en el segundo caso la constante dieléctrica tiene un valor de 3. La permisividad tiene el mismo valor, el área tiene el mismo valor y la distancia, como estamos partiendo en 2, tiene también el mismo valor. Si reemplazamos en la ecuación, lo único que tendríamos que cambiar es el 2 inicial por 3 y aquí tenemos, ¿no? Podemos mover un lugar la coma decimal para obtener la potencia que necesitamos en notación científica, lo cual nos va a salir como 0.13, ¿no? Acá 0.13 por 10 a la menos 12, y ese 10 a la menos 12 podemos convertir a picofaradios realizando el procedimiento para encontrar el segundo valor de capacitancia, ¿no? De nuestro circuito. Entonces ya podemos reemplazar acá. Podemos reemplazar el primer capacitor como 9 picofaradios y el segundo capacitor como 0.13 picofaradios, ¿no? Muy bien, teniendo los valores de cada uno, pasamos al último paso de nuestro procedimiento, donde vamos a simplificar para saber la capacitancia equivalente que tiene nuestro circuito y por ende nuestro capacitor que está encerrando dos dieléctricos en esa configuración, ¿no? Uno encima del otro. Entonces reemplazamos valores en esta misma ecuación. Reemplazando vamos a tener abajo, vamos a copiar nuevamente la ecuación para reemplazar sus valores. Entonces capacitancia equivalente es igual a la 1 sobre capacitancia 1, que sería en nuestro caso, acá lo tenemos, lo vamos a mostrar. Entonces 9 picofaradios, no es necesario anotar su notación científica, directamente al final vamos a anotar la notación científica. Y aquí abajo 0.13, ¿no? Realizamos el uso de la calculadora, 1 sobre 9 más 1 sobre 0.13, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos el procedimiento correcto. Obviamente esto habría que invertirlo, porque si se dan cuenta acá vamos a tener este mismo valor representado ahí igual por la fracción 913 sobre 117. Bueno, como tenemos el cálculo de la suma de los capacitores de forma invertida, nos da un valor inicial de 913 sobre 117, el cual tenemos que invertir porque el C equivalente tiene que terminar en el numerador, no en el denominador, ¿no? Entonces si invertimos este lado de la ecuación, también se va a invertir el otro lado. Entonces con la calculadora podemos obtener ese valor de división 117 sobre 913, obteniendo en decimales 0.13, ¿no? Picofaradios. Entonces, ¿no? El picofaradio, la notación científica, el prefijo, puede anotarse directamente en el resultado. Entonces vamos a copiar todo este procedimiento obtenido
en nuestra hoja de cálculo, ¿no? Entonces aquí está, ya lo tenemos resuelto. Lo que hemos realizado para obtener la capacitancia total equivalente del capacitor con esta configuración, en la cual nosotros teníamos dos dieléctricos distintos que absorbían cierta cantidad de electrones, cierta cantidad de energía eléctrica, es primero encontrar el valor de capacidad o de capacitancia de cada dieléctrico de forma separada. Tanto el capacitor 1 como el capacitor 2, ¿no? Con sus características de dieléctrico, de área y de distancia entre las placas. Una vez calculado eso, copiamos los resultados al circuito eléctrico donde está la configuración dependiendo el orden de los dieléctricos para poder simplificar el circuito y tener una capacitancia equivalente total, que en nuestro caso es un valor de 0.13 picofaradios, ¿no? Y con eso habríamos completado un nuevo ejercicio. En este nuevo ejercicio tenemos una configuración distinta de los dieléctricos dentro del capacitor. Vamos a encontrar la capacitancia equivalente de todo este capacitor que dentro tiene tres diferentes dieléctricos con valores distintos, áreas distintas y distancia de separación también. Lo que tenemos que hacer es convertir esta configuración a una agrupación de capacitores y los valores de las capacitancias de esos capacitores van a salir del cálculo con cada dieléctrico, ¿no? Entonces vamos a graficar inicialmente los capacitores y los vamos a configurar tal y cual veamos la agrupación de dieléctricos. Aquí tenemos un dieléctrico 1 y dieléctrico 3 lado a lado. Y abajo el dieléctrico 2 con su respectiva capacitancia. Entonces nosotros podemos acá notar de que de la fuente tiene que salir un conductor que va a venir a los dos capacitores, tanto al capacitor 1 como al capacitor 2. Entonces vamos a graficar esto así, denotando de que la línea de conducción de los electrones empujados por la fuente están viniendo por este conductor y va a llenar cada capacitor inicialmente, ¿no? Entonces los 50 electrones, digamos, que están viniendo por acá se dividen en 30 para uno y 20 para el otro, ¿no? Dependiendo quién tiene mayor absorción de capacitancia o energía eléctrica. Una vez que se llenen ambos capacitores, recién van a poder bajar y llenar el capacitor 2. Entonces esto de acá nosotros podemos cerrarlo así y que el capacitor 2 venga a unirse al punto una vez que termine de llenar los otros capacitores. Llena el capacitor 2 y después se va a venir nuevamente a la fuente, ¿no? Entonces aquí tenemos el circuito cerrado en el cual nuestra configuración se demuestra por la agrupación de dieléctricos, ¿no? Ahí está, muy bien. Entonces vamos a repetir esa parte. La cantidad de electrones que viene por acá va a llenar ambos dieléctricos, ambos capacitores C1 y C3, y después va a bajar al capacitor 2 para llenarlo y lo que sobre regresarse a la fuente, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos la configuración. Necesitamos encontrar el capacitor 1, el capacitor 3 y el capacitor 2, y para eso tenemos estos datos, ¿no?, de configuración. Vamos a hacer un poquito más despacio. Muy bien, entonces acá, para utilizar esta fórmula, encontrar el capacitor de cada una, las áreas tienen que estar en metros. Entonces nosotros vamos a primero calcular todo lo que tenemos en centímetros a metros. Bueno, los 5 centímetros son 5 por 10 a la menos 4. Los 7 centímetros, como es la misma operación de conversión, vamos a tener como 7 por 10 a la menos 4. Y por último vamos a tener los 4 centímetros por 10 a la menos 4 como la unidad de correspondencia internacional en metros cuadrados, ¿no? Muy bien, entonces la conversión de las áreas ya habrían estado calculadas acá. Podemos anotarlo para que no olvidemos que hemos convertido. Y ahora sí podemos reemplazar en nuestra fórmula siguiente las capacitancias de cada uno. Entonces tenemos la capacitancia 12 en nuestro caso. Acá ya anotado, vamos a aprovechar para reemplazar los datos. Entonces acá el dieléctrico 2 tiene un valor de 3, ¿no? 3
por el epsilon sub 0, que es un valor constante, ya lo habíamos dicho en los anteriores ejercicios. Reemplazamos acá. El área 2 lo tenemos también acá, es 7 en notación científica con la unidad correspondiente 7 por 10 a la menos 4. Y la distancia de separación, la distancia 2 es 2 milímetros, ¿no? Que en metros sería 0.002. Podemos reemplazar eso en la calculadora para obtener su respectivo resultado, ¿no? Reemplazando los datos en la calculadora vamos a obtener 9 por 10 a la menos 12, ¿no? Reemplazando acá 9 por 10 a la menos 12 y acá también eliminamos la notación científica poniendo el prefijo, ¿no? S por 10 a la menos 12 como picofaradios. Lo mismo podemos hacer con el capacitor 1 y el capacitor 3. Solamente hay que verificar el valor de la constante dieléctrica, que en nuestro caso sería 3, en el caso del 1 sería 2 y en el caso del 3 sería 1. El valor de la permisividad del espacio en el vacío es la misma. Las áreas, área 2 de 7 por 10 a la menos 4 en metros, el área 1 de 5 por 10 a la menos 4 y el área 3 con 4 por 10 a la menos 4, como también las distancias de separación, ¿no? La distancia de separación del primero es 0.002 convirtiendo los milímetros en metros, en el caso del 1 0.0015 y en el caso del 3 vamos a tener un 2 por 10 a la menos 12 que, eliminando por el prefijo, su notación científica serían 2 picofaradios. Y listo, habríamos encontrado la capacitancia de cada dieléctrico según la configuración que nos han dado y los datos correspondientes. Muy bien, entonces lo único que nos faltaría es simplificar el circuito. Ya podemos reemplazar los datos que nos están dando, lo vamos a realizar más abajo, para poder encontrar la capacitancia equivalente de nuestro capacitor arriba, ¿no? Muy bien, entonces reemplazamos. El primer capacitor es 6 picofaradios. El segundo capacitor es 9 picofaradios. Y el tercer capacitor tiene un valor de 2 picofaradios. Si vamos a simplificar, sabemos que cuando la configuración es paralelo, tiene dos puntos de conexión, la suma es directa. Entonces este circuito podemos simplificarlo a un solo capacitor. Ya no anotaríamos los dos capacitores, podemos eliminarlos acá. Y anotaríamos un solo capacitor equivalente, ¿no? Y este capacitor equivalente sería la suma de ambos, que tendría un valor de 6 más 2, 8 picofaradios, ¿no? Ahora, para simplificar nuevamente este circuito a un circuito más equivalente y más simplificado, tendríamos que realizar el procedimiento que hemos realizado en un ejercicio anterior, donde teníamos serie, ¿no? Entonces, ¿cómo era serie? Serie era una suma inversa, si recuerdan acá. La suma inversa teníamos que realizarla reemplazando los datos para obtener por la calculadora el dato final. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a sumar de forma invertida el 8 y el 9 picofaradios. Entonces, una vez realizado el procedimiento, nosotros reemplazamos acá el valor del capacitor 1, que sería en nuestro caso 9 picofaradios, y el capacitor 2, 8 picofaradios, ¿no? Entonces la ecuación se mantiene. Entonces el capacitor 1 y el capacitor 2 puedes llamarlo 3 y 4, 5 y 6, los que tengas, no hay problema, pero reemplazando siempre en forma invertida para hacer la suma. Esa operación de suma de un noveno más un octavo nos sale 17 sobre 72, que invirtiendo para que el C equivalente aparezca en el numerador nos va a salir 72 17avos, que en total es 4.2 picofaradios, ¿no? Entonces vamos a reemplazar ese procedimiento acá para terminar el ejercicio. Entonces ya está, con eso habríamos concluido
lo que es el ejercicio con 4.2 picofaradios de respuesta de este capacitor. Lo que hemos realizado es primero encontrar la capacitancia de cada dieléctrico según la configuración del ejercicio que nos da. Entonces, según la ecuación o fórmula que nosotros tenemos con la permisividad del espacio del vacío, el capacitor 2 tiene esta cantidad de capacitancia eléctrica, el capacitor 1 esta y el capacitor 3 esta, ¿no? Entonces simplemente hemos acomodado estos valores en el circuito y hemos simplificado. Primeramente estos dos que están en paralelo los hemos sumado porque la configuración de paralelo nos permite hacer una suma directa, y después entre estos dos valores hay un punto de conexión simplemente, y ese punto de conexión significa que ambos están en serie, y cuando están en serie los dos capacitores hay que hacer una suma invertida para encontrar el capacitor equivalente. Haciendo la suma invertida nosotros tenemos acá el valor de la capacitancia equivalente final igual a 4.2 picofaradios, ¿no? Que sería el resultado de nuestro ejercicio, la capacitancia total equivalente. Muy bien, con eso habríamos terminado la explicación en este video. Gracias.